¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí en su discipulado de cada noche, trayendo esta palabra a las naciones. Esposa, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, esposa, muy bien, muy buenas noches a cada una de las personas que nos está viendo. Y por qué no le pedimos que nos ayuden a compartir esta verdad, esta realidad en Cristo. Discipulando a las naciones. Híjole, cómo tuvimos participación la semana pasada, un tema muy interesante. Sí, le pedimos por favor que nos haga ese favor de compartir para que más personas le llegue la revelación de los temas que estamos tratando. Saludos a Sara, a Lidia, a Vera, Lidet, Elisa y Jorge del Rosario, Juan M. Torrellas. Un abrazo a todos ustedes. Estamos Yailton Ortiz desde Colombia, un fuerte abrazo. Todos ustedes reciban nuestro abrazo gordo, ya saben que les amamos mucho. Y pues discipulando las naciones, ahora con un tema que estamos desarrollando, que es comprendiendo el reino. Muchas personas se están conectando, vamos a esperar un poquito más, esposa. Claro. Estuvimos disfrutando mucho del programa ahorita, donde estuvieron el apóstol Basilio, Tommy y también Juan Balistreri, del entendimiento de lo profético en este tiempo. Fue algo muy bueno, ¿verdad? Espero que lo hayan visto. Un abrazo a Miguel Gómez, Eliezer Benavides, Ana Luisa Vilés. Buenas madrugadas, dice Ana Cibel, pues es que está en Italia, imagínese. Orlando Silva, Luisa Ferreiro, Sebastián Vela, un abrazo gordo también. Pues entramos en el tema, esposa, poniendo en manos del Señor este programa, entendiendo claramente que estamos bajo su autoridad. Claro. Y que Cristo tenga la preeminencia en todo, tenga con qué anotar. Esto es una escuela, esto no es una predicación, y nuevamente le pedimos que nos haga el favor de compartir. Bueno, vimos la importancia, esposa, con muchos versículos, de que algo que ha estado, porque quiero que se entienda otra vez, esposa, estamos trabajando este discipulado para que podamos vivir en la dimensión plena del reino de Dios, ¿verdad? Claro. Y que podamos tener un disfrute. Entonces estamos hablando de todos los paradigmas mentales, las fortalezas mentales que le impiden al creyente disfrutar a plenitud de su realidad en el reino, que por supuesto es su realidad en Cristo. Y terminamos la semana pasada el pensamiento de filtrar el reino por una mentalidad judía, o filtrar el reino desde la nación de Israel, o el reino de Israel. Ahí lo terminamos. Si hay algún comentario o alguna duda, la gente lo puede hacer. Un fuerte abrazo a todos. Háganos el favor de compartir nuevamente. Y pues fue muy interesante. Los comentarios que tuvimos de esta última clase fue que se cayeron muchas paradigmas, ¿verdad? Claro. Muchas fortalezas que pues lo tenemos que decir por ser esto una escuela, que principalmente una óptica evangélica siempre le ha dado a Israel un lugar que en la Escritura no tiene en el Nuevo Pacto, y pues eso sí ha traído retroceso, sobre todo en la manera de administrar los recursos o de esperar una bendición, utilizando sombras, tipos, figuras, ritos, esposa. ¿Qué más podemos decir? Lo que era símbolos, darles un poder al símbolo que ya no tienen. Costumbres judías, todo eso, pero bueno, ya lo terminamos, a menos que, dice Anabel, estuvo muy bueno ese estudio, más claro imposible. Bueno, ya no vamos a regresar a eso, pero vamos a entrar a una temática que es muy importante, que es que hay que entender que este reino es eminentemente espiritual, que los beneficios inmediatos de este reino son espirituales, y voy a hablar otra vez, inmediatos, pero que también tienen un impacto en la vida de la tierra, ¿sí? Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es muy importante entenderlo. Y muy interesante que va a y estar muy ahora. Interesante, esposa, ¿por qué? Porque hay polaridades incorrectas, ¿sí? Sí, claro. Cuando no hay un buen entendimiento de la administración de la tierra desde el reino. Sí, aquí hay especialistas de reino, están nuestros hermanos Gary y Mario de allá de Perú, que están viendo el programa, para que nos hagan el favor de participar, ¿verdad? Laura Piña, César Zavala, un fuerte abrazo, mi querido pastor César. Hay polaridades. ¿A qué me refiero por polaridades cuando no hay un buen entendimiento? Que hay gente que lo hace exclusivamente el reino, exclusivamente espiritual, y no ve aplicación
en el ámbito terrenal. Y hay quienes están en la otra polarización. Que únicamente lo ven terrenal. Todo lo ven terrenal, esposa, y asociado a lo material. Claro. Entonces, en satisfacer sus necesidades claro, personales. Así es, esposa. Y el materialismo, que es peor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos realmente la consistencia que tiene que tener el mensaje del reino y el entendimiento del reino para poder disfrutarlo desde una plataforma espiritual con un efecto terrenal? Le voy a pedir que vayamos a la escritura, porque aquí en todo tenemos que ser escriturales. Felipe Navarro, un fuerte abrazo hasta Houston. Alberto Esparza, Laura Garza también, un abrazo para todos. Sigan compartiendo, por favor, para que este entendimiento llegue a más personas. Luz Elena García, ya delicias. Vamos al primer versículo, esposa, que ¿por qué entendemos que esto tiene un inicio espiritual? Fíjese bien, vamos a hablar de esta terminología para que usted lo anote. Inicia en el espíritu y, ojo, se gestiona desde el espíritu. Claro. ¿Sí? Por eso es que muchos no pueden o no podemos disfrutar en su totalidad, porque muchas veces lo almático no renovado se hace presente. Entonces, los asuntos del reino primordialmente, otra vez, tienen su inicio en el ámbito de lo espíritu y se gestionan desde el espíritu, a través de un alma renovada o por medio del entendimiento. Se disfrutan en la tierra. Y claro que se disfrutan en la tierra, pero tiene que tener la objetividad que es para algo en la tierra. Y cuando se entiende esto, viene el disfrute. Claro. Sí, porque acuérdese que la plenitud del creyente es gozo, y después alegría, y luego esta manifestación de esta alegría. Gozo, ¿de dónde proviene el gozo? ¿De cuál de nuestras tres áreas? Del espíritu. Del espíritu. Se manifiesta en el alma con alegría. El alma se alegra y el cuerpo lo manifiesta por medio de la salud, de una buena sonrisa, esposa, lo que la gente de buenas relaciones. Sí, de buenas relaciones. Se ve el rostro. Dice que hay expresa la alegría, el rostro, ¿verdad? Es una forma, un catalizador. Es un reflejo de lo bueno que hay en el interior. Claro, que para nosotros, claro que proviene primeramente del espíritu. Por eso, entonces vamos a entrar de lleno al tema. ¿Por qué tenemos la certeza que esto inicia en el espíritu? Vamos primeramente a leer, por favor, esposa, Juan 3:5. Adelante, señora, dice, amada mía. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que no nazca del agua y del espíritu. Ok. Aquí está clarísimo que para que tengamos una participación y entrada a este reino se requiere el nacimiento espiritual. Cuando Jesús está hablando en los evangelios, Él dice que este reino se ha acercado, ¿verdad? Sí. Estaba ahora entre ellos. ¿Por qué? Por la personificación de Cristo en la tierra. La personificación del reino en Cristo. Por eso Él está hablando de que el reino está acercado, ahora está entre ellos, porque el reino estaba personificado en la persona de Cristo. Pero después nosotros tenemos que entender que después vendría la capacidad de entrar al reino y que el reino estuviera en nosotros. Esto tendría que ser por medio exclusivo del nuevo nacimiento. Claro. Por eso en ese momento Jesús estaba hablando, se ha acercado, ya está entre vosotros, pero aún no en ustedes, ni ustedes en el reino. Entre ustedes. Claro. ¿Por qué? Porque Cristo, encarnado en Jesús, personificado en Jesús, estaba entre ellos en una dimensión física. Pero para entrar a este reino era necesario, anote ahí para que tenga usted claridad, en que esto no podría ser hasta que Jesús cumpliera una función, Cristo cumpliera una función que nunca había tenido antes, que se le llamaba el Espíritu vivificante. Okay. ¿Sí? El Hijo es eterno. El Hijo toma la función de Cristo, que es ser enviado y ungido y se encarna. Jamás había estado el Hijo de Dios encarnado. Y después viene la función que va a tener el Hijo como un espíritu vivificante. Este espíritu vivificante vivificará, resucitará a los espíritus que están deshabilitados, a los que estábamos muertos, esposa, y nos hace entrar por el espíritu
es que entramos a este reino espiritual. Por eso espero que a ustedes no le genere polémica, pero esto es otra vez, pues esto es una escuela, pregúntenos. Por eso es que el bautismo en Cristo, no el sumergimiento en agua, es lo que nos hace participantes de este reino. Porque el bautismo en Cristo es lo que nuestra identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Sí, entonces no estamos hablando otra vez de que por medio de un elemento como el agua tú tengas acceso al Espíritu, no. Nosotros entramos por medio de la fe. Eso se decía como tipo y sombra de figura, ¿no? De lo que iba a representar ya estar en el bautismo. Era un simbolismo, claro, exactamente, esposa. Era un simbolismo, pero entonces entramos a esta dimensión del reino que es por el Espíritu y en esta dimensión del Espíritu. ¿Por qué crees? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quiere que le haga preguntas o no? Pues. Y le soltamos la pregunta a nuestros alumnos del día de hoy. ¿Por qué batalla tanto la gente en entender que esto es primeramente espiritual? Le hago esta pregunta. ¿Y por qué a veces algunas personas se desaniman cuando oyen de que esto es primeramente espiritual? Si quiere contestarla o esperamos a que contesten más personas. ¿O cuál es su opinión? Conteste, por favor. Usted sabe que premiamos con pollos y también usted puede darnos el favor de compartir. Acuérdese que estamos en un aula de capacitación. ¿Por qué a veces cuando oímos esto, de que esto es algo eminentemente, primariamente, ¿sí? Y eminentemente espiritual, por qué la gente se desanima? ¿O por qué la gente, cómo le diré, no le genera tanto emoción, podemos decirlo? ¿Por qué cree usted? Bueno, yo creo que porque realmente hay cosas que no entendemos lo que es la espiritualidad, no entendemos lo que es el espíritu. Estamos como muy desasociados por estar en la tierra, no entendemos la magnitud y la capacidad que hay en el espíritu. Eso es muy importante, va muy bien, dice Andrea Amigo, la gente se desanima porque muchas veces prefiere lo sensorial. Dice Violeta Chil, porque se nos había enseñado que las bendiciones solo eran las cosas materiales. Claro, también por ahí se va la gente. Saludamos a Luis N. González. Luis, un fuerte abrazo. A David Hernández, a Erika Sosa. Dice Luisa Cartín, porque vienen a buscar resolver lo natural. Así es, todo se ve en el ámbito terrenal, decía. Pero, y es correcto, pero me voy por la apreciación también la suya. Porque no se ha entendido que desde lo espiritual se gobierna lo terrenal, sí, que es un ámbito más poderoso, que es un ámbito eterno. Y es algo real. Es algo más real que lo físico y que produce mucho gozo. Claro. O sea, realmente, como se ha confundido, aquí ellos hablan de materialismo, pero usted habla de un punto muy importante, se ha confundido la espiritualidad desde la óptica de la religión. Dice Noelia, mal entendido lo espiritual. Claro, hay un mal entendimiento. Entonces, hay un mal entendimiento por dos fuentes principales, esposa. El mundo y la religión. Vamos a hablar de la religión como legalismos, costumbres, misticismos, dogmas, obras. Reglas y estatutos establecidas por el hombre. Exacto. Y desde el punto de vista del mundo, tristemente, pues, nueva era. Una espiritualidad mal enfocada hacia lo oculto. Hacia lo oculto. O buscando la fortaleza del hombre interior desde una plataforma equivocada. Sí, o también ellos le llaman espiritualidad a hacer cosas buenas. Dice, ¿cómo es espiritual que le ayudó a los niños, le regaló comida a los niños? Y luego en la tarde y en la noche se pone a leer las cartas y a leer el tarot. Exactamente, y en la noche están leyendo el tarot. La adivinación, o inclusive gente que confunde estas cosas con esfuerzos personales, asociaciones donde se practica hasta pederastia, maltrato, y a esto le llaman desgraciadamente espiritualidad. Entonces hay una distorsión, familia, definitivamente hay una distorsión de lo que se pueda interpretar como espiritual, y esto no le produce a la gente una expectativa.
Pero en la medida que entendamos lo que proviene del Espíritu en Cristo, en su reino, pues créame que entre más lo vivamos, lo experimentemos y lo comprendamos, nos provocará sí emoción, ¿por qué no decirlo? Una expectativa de vivir en esa dimensión del Espíritu, que otra vez es una dimensión gubernamental, es de donde se gestionan los recursos del cielo. Pero y también es donde tomas tu identidad, tu seguridad, y donde es la plataforma a la cual nosotros pertenecemos. Claro, nosotros somos... Hoy lo tenemos claro, nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Entonces, es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios, es desarrollar su discernimiento de la vida del Espíritu en Cristo. Otra vez, sí, el discernimiento que tiene que ver con la vida del Espíritu en Cristo y su reino del Espíritu. Dice Noelia, se tiene que ver la espiritualidad desde una nueva naturaleza. Sí, claro, Noelia, y sobre todo desde ese reino de Dios donde se gestionan los asuntos de la eternidad y de esta tierra también, ¿verdad? Ok, esposa, acompáñeme. Nos saluda Elizabeth Maldonado, un fuerte abrazo para Elizabeth también. Acompáñeme, por favor, al siguiente versículo. Vamos a leer Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese qué interesante, no podemos entrar de lleno al tema, y aparte estamos recibiendo de ustedes también más reportes. Luis Yalton dice, nuestra naturaleza adámica por mucho tiempo no valoramos lo espiritualidad porque creíamos que lo espiritual queda sin valor debido a que no se palpa. Es familiarización con la naturaleza vieja como lo efectivo, pero desconocemos que lo material, claro, está hecho de lo espiritual. Lo espiritual es mucho más poderoso y es más real. Imagínense que, a ver si me lo pueden entender así, esposa. Jorgito Valles, un abrazo. Cris Villalobos. Es más real lo del espíritu que esto. Pudiéramos decir que al no tener una comprensión completamente de lo espiritual, es como aquellos que juegan los videojuegos y que pueden estar viendo en la pantalla del videojuego una representación de ellos ahí, ¿sí? Pero ellos no son los que están en el juego, ellos están fuera del juego. Okay. ¿Sí me explico? Sí, Usted claro. no sabe mucho de estos jueguitos porque aquí no tuvimos varones y nuestras hijas no juegan esos jueguitos. Pero sí conozco. Pero sí conocemos, y la realidad de una persona no es lo que está ahí, es lo que está fuera del juego. Prácticamente la administración dentro de este sistema, donde no se aprecia todo lo espiritual. Fuerte abrazo a mi querido Daniel también. Es muy parecido a vivir en un Matrix. ¿Sí me explico? Claro. Pero por eso nosotros gestionamos desde la realidad espiritual llamada un lugar de autoridad, llamada los lugares celestiales. Lo que pasa es que todavía no entramos a ese nivel de comprensión en la experiencia, ¿sí? No lo hemos experimentado y mucha gente lo relaciona con misticismo. Esto no es misticismo. ¿Quería comentar algo? No, te iba a comentar en el aspecto de que Jesús vivió más que todo ese Matrix, porque Él estaba en la tierra, se despojó de su deidad, vino a la tierra, pero nunca se desconectó del lugar del cual Él pertenecía. Sí, por eso Él habla, yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. O sea, mi reino no es de este mundo, no es de este sistema. Y ojo, no estoy hablando que el Matrix sea la tierra, estoy hablando del sistema que no percibe a Dios. Claro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la tierra, ojo, lo tenemos que tener muy claro, esta tierra no va a ser destruida. Lo que va a ser destruido es el mundo, el sistema. Esta tierra sigue esperando la gestión de los hijos maduros de Dios. Esta tierra no se va a acabar. Veremos ¿cómo le diré? La restauración de la tierra por medio de los hijos. Claro, será Cristo mismo a través de los hijos. Entonces dice, el reino de Dios no consiste ni en cuestiones de comida ni de bebidas, ¿sí? No consiste en el ámbito, fíjate bien, físico de la satisfacción de las necesidades humanas, sino en justicia, paz y gozo. Ahora, otra vez, hay un orden, justicia. Tiene que ver con los elementos
que nos han sido dados en la persona de Cristo, otra vez, son los elementos que nos han sido dados en la persona de Cristo para operar como el mismo Cristo en la tierra. Ok. ¿Sí? Sí. Ahora. Que es autoridad, gobierno. Naturaleza, autoridad, mente, posición, la mente de Cristo. Qué bueno que menciona la mente de Cristo. ¿Por qué, esposa? Porque para la mente de Cristo solamente hay una realidad, no es la de este sistema. No, es la realidad celestial. Es la realidad celestial por medio de lo que se consumó en Cristo. Eso es lo que la mente de Cristo ve como realidad. ¿Sí? Eso es lo que la mente de Cristo ve como la verdad, la realidad. Pregunto esto, a ver, ¿qué nos dicen nuestros alumnos de hoy? Entonces, ¿está ajeno a lo que pasa en la tierra? Si para la mente de Cristo, ojo, la realidad es exclusivamente lo consumado, entonces significa que no ve lo que pasa en la tierra. A ver. Claro que sí. Bueno. No puedes ignorarlo. Bueno, sí lo ve. Vamos a ver qué dicen los alumnos. Pero ¿cómo lo ve? A ver, espérese tantito, ¿sí? O sea, sí lo ve, pero ¿cómo lo interpreta? Lo que sí para él, la realidad del reino, otra vez, la realidad del reino, anótele ahí en sus escritos, desde la mente de Cristo no es lo que está en proceso, es lo consumado. Sí, por eso cuando hablamos ahorita que hablaban los apóstoles de la óptica de la escatología desde el nuevo pacto no se basa en una sucesión de sucesos, en una sucesión de eventos, sino que concluye desde lo consumado. Okay. E interpretará los eventos desde esa consumación. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué opina usted, familia? A ver, ¿cómo ve? ¿Cuál es la opinión de usted? Entonces, ¿él está ajeno a lo que está pasando en la tierra? ¿Él no lo verá? ¿Él no se interesará lo que está pasando en el Cronos? ¿Qué opinan la multitud de catedráticos que tenemos aquí? ¿Será ignorante de lo que pasa? Porque otra vez, la mente de Cristo ve desde el plano eterno una realidad. En el plano eterno ve lo consumado. Saludos a Karina Cabral, a Caleb Ordóñez, un abrazo, primo. Al pastor Rigoberto Mata, un abrazo. Estamos esperando sus opiniones. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Dice Violeta Chil, no, claro que no, él lo sabe, claro que lo sabe. Claro que él tiene conocimiento por causa de su omnipresencia. Pero bueno, como se nos va ay caray, se nos está yendo el tiempo muy rápido. Él interpreta eso solo como información del sistema. Es una información que el sistema le da. ¿Sí? Sí. Pero no como la realidad eterna. Pero no como la realidad para los hijos. Pero es una realidad que ya está en el sistema. Operando en el sistema. Es una información. Dios lo ve como información. Esto es lo que Dios recibe de la información. Claro que lo sabe. Él recibe informes de lo que está pasando en el plano terrenal y del sistema. Pero ojo, no le afecta en nada a su reino. No, por supuesto que no. Aquí es donde entre más lo vayamos, y aquí dice Beto, lo ve y espera manifestarse a través de cada uno de nosotros para su gobierno. Claro, esa es la respuesta, Beto. Él ve esto en este plano terrenal de este sistema en el cual la iglesia fue introducida para que este sistema cada vez vaya menguando, porque los hijos de Dios traemos la realidad ahí. Para establecer la realidad que ya se fue. Por supuesto, desde lo consumado. Ajá. ¿Sí? Sí. Por eso para nosotros, ojo, no somos fanáticos, familia, Usted no puede decir, no, es que no hay una enfermedad y no hay dolor. Claro que la hay, claro que hay una pandemia, claro que hay situaciones críticas, claro que de repente usted puede ver situaciones en una salud suya, pero desde el plano de lo consumado, esa es información, no es realidad. Otra vez, sí, es que precisamente por eso estamos desarrollando el entendimiento desde lo consumado. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios, de esa información de lo que tenemos de lo temporal, intervengamos y traigamos la manifestación del amor de Dios. Lo que pasa es que otra vez,
como fuimos entrenados más en filosofía cristiana, en humanismo cristiano, no desde la plataforma de la realidad espiritual y del poder de Dios y del amor incondicional de Dios, tomamos estas como las realidades en vez de la realidad, otra vez, que interviene en estas informaciones temporales. Y nos dejamos dominar por la, irrealidad que pasa en este momento, que no es una realidad. Por eso no debe afectar nuestros estados de ánimo. ¿Por qué? Porque la fe consumada no permite que estas situaciones le afecten. Uh-huh. No es ignorante, otra vez. Uh-huh. No es ignorante, pero no le afectan. ¿Sí me explico? Claro. No lo gobiernan. Que no es ignorante, no se deja llevar tampoco por la ignorancia, por la negligencia. Decir o hacer como hacer como... A ver, no lo entendí. Sí, al momento de no ver la realidad, no ignorar la realidad, no te lleva... No, la realidad eterna es la de allá. Sí, esta es información del sistema. Pero digamos, bueno, al momento de ver lo que está lo que estamos viviendo en este momento, sí, no te permite ser negligente ante la situación que estás viviendo. No, claro, porque lo que Dios quiere es la intervención de sus hijos. Uh-huh. O sea, ante esta situación que se está viendo, Dios espera la intervención de sus hijos. El problema aquí, un fuerte abrazo a mi tío Mero también que nos está viendo, es que el sesgo que se ha dado de jerarquías en la iglesia, siempre se está esperando, ¿sí? Siempre está esperando que los que intervengan sean o los pastores o los líderes. No, todo mundo como hijo de Dios, conforme más entendimiento tenga de su posición en lo eterno y en lo espiritual, tenemos la obligación de intervenir en los asuntos terrenales. Pero no, ojo esposa, no uno, todos. Para eso nosotros nos estamos entrenando, ¿verdad? Porque dice Enrique Hernández, entonces yo creo que en el reino de Dios no hay escasez y no hay enfermedad. Claro que no hay. Es que ese reino, otra vez, el reino no tiene esa crisis. El reino nunca ha estado en crisis. Y ni estará en crisis. No estará en crisis. Por eso estamos hablando de cómo podemos romper esos paradigmas para disfrutar nosotros de las realidades de ese reino. Uh-huh. Entonces, no consiste ni en comida ni en bebida. Esa no es la prioridad del reino, sino justicia, paz y gozo. En el entendimiento de justicia, fíjese bien, por eso hay un orden. Primero, justicia. Cuando se entiende nuestra posición de justos y los beneficios de la justicia, esto traerá paz. Uh-huh. Y traerá paz, ¿en qué sentido, esposa? En plenitud del desarrollo de Cristo en nosotros, pero también una paz que significa que no hay temor de los eventos terrenales, porque hay una certeza. Esta paz tiene que ver con un estado también de, pudiéramos decir, una tranquilidad que sobrepasa el entendimiento. Uh-huh. En la medida que Cristo, esta parte de la justicia que tiene que ver con las habilidades de Él y sus capacidades que están ligadas al incremento de Cristo, viene una paz que sobrepasa todo el entendimiento. En otras palabras, esta paz nos permite, ojo con esto familia, analizar la información de lo temporal, pero no ubicarnos en ella. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sino desde dónde nos ubicamos nuestra operación. Desde el ámbito del espíritu. Y ojo, paz, plenitud y gozo. Y gozo. Pero ojo, ¿de dónde dice? ¿En quién? En el Espíritu. En el Espíritu Santo. Entonces, ¿desde dónde se gestiona eso? Desde el Espíritu. Porque ahora el Espíritu Santo, ¿dónde opera? ¿Dónde habita? En nosotros. El Espíritu Santo con mayúscula opera en el Espíritu Santo con minúscula, que es nuestro espíritu. Entonces, esta gestión, el espíritu recreado, esta gestión de reino es eminentemente espiritual,
para poder gestionar esto en los elementos terrenales. Y manifestarlos con gloria. Porque ahora sí, si hablamos de justicia, también hablaremos de otro aspecto de la justicia. Las obras de justicia. ¿Sí? Donde hay un hijo de Dios, se gestionará fuera de la corrupción. Donde esté integridad. Responsabilidad, justicia, orden, disciplina. Son elementos de la manifestación de esta justicia impartida para traer lo correcto del reino a la tierra. Y esto va a provocar, dice Julio Intriago, los hijos de Dios tenemos paz en la tormenta. Sí, por supuesto, porque otra vez nuestra situación eterna y espiritual está en un lugar consumado, en un ámbito consumado y formalmente legalizado. Claro. ¿Sí? Porque lo estás viendo y al momento de estar viendo, captarlo, palparlo, lo manifiestas. Por supuesto, entonces usted recibe la información de lo que pasa en este ámbito y usted lo gestiona desde lo eterno. Desde un reino ¿qué? Inconmovible. Inconmovible. Ese reino no tiene crisis, esposa. Ay, que el Espíritu Santo nos ilumine y los ilumine cada uno de ustedes para poder entender y comprender la vida espiritual, que es mucho mayor que todo esto. El detalle aquí está que preguntémonos nosotros, ¿qué tanto estamos avanzando, ojo, en la percepción de lo espiritual en Cristo? No del espiritualismo de la nueva era, que para nosotros eso está totalmente reprobado, ¿verdad? Pero de lo espiritual en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos avanzando eso? Porque ojo con esto, familia, todo mundo estamos tentados. La mayor tentación de los hijos de Dios ya no son esas concupiscencias que hemos vencido, esposa, aunque todavía somos tentados, por supuesto, ¿sí? Pero la mayor tentación que tiene un hijo de Dios es dejar de verse como un ser celestial. Claro. Otra vez, la mayor tentación con la que continuamente este sistema nos va a estar bombardeando es dejar de vernos como celestiales para vernos eminentemente como terrenales. ¿Sí? Y entonces tratar de hacer un esfuerzo por llegar a lo celestial cuando es al revés. Desde lo celestial gestionamos lo terrenal. Claro. Por eso le hago una pregunta. ¿Qué tanto siente usted que ha avanzado en el gobierno del alma? Para que lo almático, que otra vez se ha hablado de lo almático siempre mal, pero no, tenemos que entender que lo almático debe ser gestionado por lo espiritual. ¿Qué significa esto? Que el alma no es buena ni mala. No, para eso Dios la instaló también ahí. El alma tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa, esposa? Es como decir, yo no soy almático. No, puede ser almático, pero que la gestión que hace el alma esté en coordinación con lo que en el espíritu somos. O sujeta, más que sujeta, gobernada y cooperando, participando desde lo que del espíritu se hace. ¿Sí me explico? Claro. Sí, porque si alguien dijera, bueno, entonces dejemos de ser almático, pues si se quedara usted sin alma, se moría. Sí. ¿Sí me explico? Si dijéramos, bueno, entonces vamos a quitar lo físico, pues si se le acaba el cuerpo también se va a esta dimensión. No, el alma tiene que ser gobernada por el espíritu. Dice Oli Muro, apóstol, porque el sistema dice que mientras más en paz esté uno, más en pecado estoy. No entendí la pregunta, ¿verdad? Dice Leti Amaya, en la identidad de la nueva naturaleza. Claro, Leti, este gobierno de la nueva naturaleza que ha producido que el alma vaya muriendo para lo terrenal, que el alma vaya muriendo en lo, ¿qué más? En lo adámico, para que esta alma solamente sea un conducto de lo que tiene que ver con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Por eso no podemos decir, no, que ya el alma no opere. No, espérame.
Es que el alma tiene una función. Y va a estar ahí, mientras estemos aquí en la tierra, va a estar el alma, el cuerpo. Dice Seba Mena de Chile. Hola apóstol, dice, híjole, está un poquito largo, ¿verdad? Pero dice, fíjese que los brujos participan de convenciones espirituales donde se reúnen solo por decir, aunque ya somos espirituales. Bueno, está muy largo, por cuestión del tiempo les pedimos comentarios cortos, pero claro que sí, Seba, hay un mundo espiritual que no está alineado a Cristo, que no está bajo, que no ha reconocido este señorío de Cristo y lo siguen practicando muchos, ¿verdad? Que la fuente es la fuente incorrecta. Las tinieblas, pero ojo aquí, y espero que me lo entiendan, nosotros tenemos que aspirar a mayores manifestaciones de lo que en el espíritu hay. A ver, otra vez. Ok. A mayores manifestaciones de lo que el espíritu hay. Claro. O sea, si nosotros vemos cómo operaba Pablo también en lo espiritual y los apóstoles del primer siglo, era, imagínate, transportarse. Estoy presente en espíritu. O sea, indagar, ir más allá. Y lo que pasa es que todavía, otra vez, se le tiene mucho miedo a eso. ¿Sí? Pero, ¿qué no ves que el espíritu es una dimensión, otra vez, más real que la dimensión esta en la que nosotros operamos? Por eso esa gente que opera en las dimensiones espirituales de las tinieblas, claro que tiene manifestaciones. Eso nunca lo vamos a negar. Lo que negamos es que Satanás todavía no esté derrotado. Eso ya lo tenemos que tener dado por hecho. Eso está derrotado. Pero nosotros tendremos que experimentar cada vez mayor estas dimensiones del espíritu con las manifestaciones del espíritu. Si nosotros hablamos de los dones del espíritu que son dados a la iglesia, que se cometió el error, esposa, ¿verdad? De que mucha gente creía que era lo mismo la manifestación del don que la formación de Cristo y la madurez. Esto era un error enorme, pero los dones tienen una razón de ser. Y estos dones del Espíritu, si usted los analiza, están por encima del alma. Claro. Conocen el Espíritu conoce lo que el alma no conoce. Nuestro Espíritu conoce las cosas de arriba. Nuestro Espíritu conoce a Cristo. Nuestro Espíritu conoce al Padre. Nuestro Espíritu conoce al Espíritu Santo. De ahí recibimos códigos. Esto es por eso le digo que nos tiene que emocionar, esposa. Códigos de sabiduría. Recibimos para manifestación de poder. Recibimos desde el Espíritu la manifestación que hace retroceder todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Sabiduría, poder sobre la enfermedad. Pero soluciones. Tendencias, ideas, gestiones gubernamentales, gestiones médicas, pero que vengan del Espíritu, no de almas religiosas. Claro. Esposa, ¿cómo andamos de tiempo? Nos quedan 7 minutos. ¿Cómo está, familia? ¿Cómo andan? ¿Sí? Otra vez, esto es eminentemente espiritual, pero tiene un uso para la tierra. Siguiente versículo, esposa, por favor. Vamos a leer el 1 Corintios 15:50. Y dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. No nos vamos a meter ahí en Corintios 15 que habla de la resurrección del cuerpo, no nos vamos a meter ahí, pero otra vez, está hablando otra vez que este reino eminentemente tiene su génesis y su origen en el ámbito del espíritu, ¿verdad? Siguiente versículo, esposa, por favor. Mateo 11:5. Mateo 11:5 dice, bueno, está hablando desde el 4, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan. Tiempo, déjeme explicar un poquito. Okay. Juan tiene, precisamente por una connotación incorrecta de lo espiritual, Juan entra en un conflicto muy serio, familia, y le manda a preguntar a Cristo, ¿sí? Si él es el Cristo o había que esperar que viniera otro.
Se lo voy a dejar de tarea que lo lea porque es Mateo 11. Y la respuesta a esta pregunta está al finalizar el capítulo 11 de por qué le entra esta duda, ¿sí? Se lo voy a adelantar porque precisamente la información que tenía Juan, de lo que para él era un ser espiritual o este Cristo, no lo podía relacionar con que él se juntara con personas pecadoras. ¿Sí? Sí, claro. Dice, me están llegando. O sea, no, se acomodaba en el molde que Juan tenía como un ser espiritual. No le daba. Él dice, no puede ser. Si me están diciendo que se junta con Pancho, con el Borola, se junta con el Choreja, se junta con aquel que es tranza, y luego se echa unos tibonzotes, y ahí donde va hay fiesta. No, no es. Eso, ¿por qué? Otra vez. Porque la religión cree que alguien, sí, o la falta de entendimiento, cree que alguien se va a contaminar de esos ambientes, ¿sí? Y que eso le produce un retroceso espiritual a una persona. Yo quiero decirle que no. Un ser espiritual y maduro puede estar en ambientes como en los que Jesús se movió. Claro. ¿Quiénes se pueden destantear en un ambiente así? El inmaduro. Sí. Sí, hay que ser sincero. El inmaduro, el que todavía está batallando con algunas cosas de su vida, pero el que alguien se mueva en esos ambientes no lo hace no espiritual. No lo descalifica. No lo descalifica. En esta mentalidad, Juan dice, no puede ser, no. Entonces ahora sí, vamos a oír la respuesta que le da Jesús. Él no se pone a tirarle un rollo, decirle, mira Juan, agarra la onda, yo me muevo con ellos, porque él no tiene que justificar nada. Pero le da una respuesta de que la operación de él y de su reino traen ciertas evidencias. Adelante, esposa. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Ok. En otras palabras, el mensaje del reino y la manifestación de este reino producía evidencias. Los ciegos dejaban de ser ciegos, o sea, empezaban a ver. Los cojos andaban, los que tenían lepra eran sanados, los sordos empezaban a oír, los muertos resucitaban, y a los pobres se les anunciaba el reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. En otras palabras, otra vez, familia, no nos confundamos, cuidado con estas polarizaciones. Por supuesto que esto empieza y se gestiona desde el Espíritu. Escríbale ahí, su génesis y su gestión de gestionar es desde el Espíritu recreado. Anótele. Esto es su génesis, o sea, su inicio, su plataforma, su origen, es el ámbito del Espíritu. Por eso accedimos por el Espíritu, y póngale ahí, y se gestiona desde el Espíritu. Estas realidades del reino no se gestionan desde la mente, se gestionan desde el Espíritu, y luego se expresan a través de una mente renovada. ¿Sí? Y por eso tiene efectos sobre lo terrenal, por supuesto. Tiene un efecto sobre lo terrenal. Si el reino no afecta lo terrenal, déjeme le explico algo, no se está expresando como se debe expresar. Sí, otra vez. Sí, porque es la consecuencia. Claro, hay consecuencias visibles, notorias, que van a ir en aumento. Entonces, el problema es que toda la gente lo quiere relacionar exclusivamente con milagros de sanidades o echar fuera. No, evidencias de caracteres transformados. Personas que ahora tienen certeza de quiénes son, hacia dónde se va, cómo el desorden en el que se vivía ahora se ha convertido en un orden. Y también, si se le atraviesa un endemoniado, echará fuera demonios. Y también habrá manifestaciones de los dones de sanidad. Y también tienen que manifestarse la palabra de ciencia. Y también tendrá que manifestarse palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, dones proféticos,
milagros, prodigios. No estamos en contra de eso, al contrario, entre más se gestione desde el Espíritu lo veremos. Claro. No me diga que Jesús en la tierra no gestionó desde el Espíritu eventos como los que está diciéndole a Juan. Aquí hay una evidencia que el reino de Dios está aquí. Se está manifestando. Claro, hay una manifestación. Lo que pasa es que hay que aspirar a que esto llegue a todos los ámbitos culturales, científicos, médicos, bueno, de todos los ámbitos. de todo. Pero tiene que haber un efecto sobre la creación, un efecto sobre lo terrenal. Claro. Se nos acabó el tiempo, esposa, pero creo que nos queda un versículo más, ¿no? Mateo 16, 19, y con esto terminamos, porque están diciendo que tenemos toda la noche aquí, pero yo tengo que ir a cocinar el pollo ahorita. Adelante, esposa. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok, fíjese bien, no vamos a entrar aquí a lo que es atar y desatar. Simple y sencillamente a lo que vamos a entrar es que a lo que tú ates o desates en la tierra tiene el respaldo del cielo. ¿Como un ejemplo? No vamos a entrar ahí, por eso lo dije, ¿verdad? Uno. No, bueno. A lo que se refiere aquí, que yo lo voy a generalizar. Todo lo que se ejecute o se permita, atar y desatar tiene que ver con permitir, ¿sí? Uh-huh. Lo que la Iglesia, en el orden del propósito eterno, permita, desarrolle y no permita, se oponga, tiene el respaldo del ámbito celestial. Okay. Por eso es que aquí está hablando, otra vez, tanto de cielo, ámbito eterno, ámbito celestial, ámbito espiritual, respalda lo que en los ámbitos terrenales la Iglesia ejecute desde el propósito eterno. Ok, ya más o menos. ¿Sí, más o menos? Sí. Entonces, sigamos creciendo o sigamos desarrollándonos, deseando, aprendamos a movernos en la vida del Espíritu. Familia, nos despedimos, le enviamos un abrazo gordo, se nos fue el tiempo. ¿Podemos hacer la invitación? Usted haga lo que usted quiera, esposa, Sí. ¿qué yo le voy a decir yo a usted? Mire, tenemos algo muy bueno que les estamos invitando. Vamos a tener el Congreso de Mujeres virtual. Va a ser algo muy interesante, me gusta, porque aparentemente iba a suspenderse, pero no. Se va a hacer virtualmente, vamos a tener invitados. Va a ser el apóstol Lucas Márquez junto con su esposa Ana María. Va a estar compartiendo mi esposo también, y yo voy a también a compartirles algo. Y el tema va a ser algo muy interesante respecto a algo que hemos estado viendo aquí, y se llama la mujer del espíritu. Entonces es un tema apasionante. Vamos a romper con muchos paradigmas. Vamos a ver lo que es la realidad espiritual. Y en este caso, pues en la mujer, ¿verdad? Sí. Somos uno, el hombre y la mujer, pero en este caso, viendo la mujer del espíritu. Entonces no se lo vaya a perder, les vamos a estar dando las invitaciones ahí los días 12, viernes 12 de junio y sábado 13 de junio. 12 y 13 de junio, ya apártelo porque va a haber enseñanza en la mañana y luego en la noche. Anótele ahí, 12 y 13 de junio, Congreso para Mujeres, la mujer del espíritu se llama, para que vea mujer en el ámbito que se debe mover, y se va a dar cuenta que usted no va a necesitar la aprobación de nadie, ni la necesidad de ser, bueno, no le adelantamos, ¿verdad? Porque usted es una poderosa mujer en Cristo, también los hombres, pero estamos hablando ahorita para la mujer, que tienen que desarrollarse en este ámbito como todos lo tenemos que hacer, ¿verdad? Claro. Es un ámbito muy superior. Por eso el reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni humanismo, ni filosofía. Ni religión. Ni religión. Es la gestión espiritual a través de sus hijos en la tierra.
Y el domingo no se lo pierda nuestra enseñanza a las 12 del mediodía, tiempo de Chihuahua. Bendecidos, muy amados, un abrazo gordo y con permiso que hay que cocinar. Bueno. Ay, ay, uy. Abajito.